Bien, pues ahora vamos a ver qué es la electricidad. Primeramente, para poder entender qué es la electricidad, es necesario entender algunos principios básicos de la materia. Bien, pues absolutamente todas las cosas que nos rodean en el universo están compuestas por materia. Todo, absolutamente todo. Nosotros somos materia, el aire es materia, la madera es materia, el vidrio es materia, la computadora, la televisión, todo, absolutamente todo está hecho de materia. Bien, toda esta materia está compuesta por moléculas químicas, todos son sustancias, ¿sí? El plástico, el aluminio, el aire, el, el cuerpo, la tela, el papel, todo está hecho de materia y la materia está hecho de moléculas químicas. Una molécula química es un conjunto de átomos. Los átomos se asocian para formar moléculas y estas moléculas hacen, por ejemplo, el plástico. Si el plástico está hecho de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de varios átomos, ¿no? Distintos átomos acomodados de distintas formas en una molécula hacen las características del material. Bien, estos átomos están compuestos por protones y neutrones en el núcleo y los electrones en sus órbitas. Aquí estamos viendo una representación básica de un átomo. En el centro están los protones y neutrones y en las órbitas están los electrones, tal como el sistema solar, ¿no? El Sol y los planetas, hagan de cuenta, pero en chiquitito. Bien, el núcleo del átomo tiene protones. Los protones tienen carga eléctrica positiva y los electrones que están afuera dando vueltas tienen carga eléctrica negativa. Vamos a entender, vamos viendo. Para entender el concepto de carga eléctrica, vamos a acordarnos de los imanes. Todos hemos jugado con imanes, pero no hemos jugado con electricidad porque desde chiquitos nos dijeron que jugar con electricidad era peligroso. Entonces, con imanes todos hemos jugado, los imanes que están en el refrigerador, etcétera, ¿no? Entonces, para entender el concepto de campo eléctrico, nos sirve mucho compararlo con el campo magnético. El campo eléctrico lo podemos comparar con el campo magnético, pero no hay que confundirlos. Un imán tiene carga magnética y los electrones tienen carga eléctrica. Se comportan de manera similar. Por eso vamos a pensar en los imanes para poder entender lo que es carga eléctrica de una manera análoga a cómo se comportan los imanes con su carga magnética, ¿sí? Bien. Precisamente como los átomos siempre tienen una carga positiva y una carga negativa, los imanes siempre tienen un polo norte y un polo sur. Aquí vemos la analogía, ¿no? El átomo tiene sus electrones, tienen carga negativa, y el protón tiene carga positiva. Y un imán siempre en sus extremos tiene un extremo el polo norte y otro extremo el polo sur, ¿sí? Todo el mundo hemos escuchado que los polos opuestos de los imanes se atraen y los polos similares de un imán se repelen, ¿sí? Entonces, si nosotros tratamos de juntar el polo sur de un imán y el polo sur de otro imán, se siente una fuerza que trata de separarlos. Asimismo, si ponemos norte con norte, hay una fuerza que trata de separarlos. Cuando nosotros ponemos un polo norte con un polo sur, entonces los imanes se atraen y se pegan a sí mismos, ¿verdad? Bien, pues una diferencia con respecto a los imanes es que un átomo por lo general tiene sus cargas balanceadas, es decir, las cargas negativas y las cargas positivas pues están balanceadas, por eso un átomo así solo normalmente no se atrae con ninguna otras cosas, ¿sí? Porque tienen sus fuerzas, también las cargas eléctricas entre negativo y positivo están generando ahí una fuerza, ¿sí? Pero en un átomo toda la fuerza de las cargas negativas está
digamos, balanceada con todas las cargas positivas, ¿sí? Entonces el átomo ahí normalmente ya no genera una interacción externa, ¿sí? Entonces las cargas negativas de los electrones es igual a las cargas positivas de los protones, ¿sí? Lo que acabamos de decir. La carga neta será cero y está neutralizada. No hay un efecto externo. Todo se está neutralizando internamente en el átomo. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos un átomo con su carga neutralizada. Tiene 3 cargas positivas, 3 cargas negativas, que son 3 electrones. Y si de repente aparece un electrón por ahí, no hay atracción, ¿sí? Porque tenemos balanceado todo esta carga, digamos que sus fuerzas ya están internamente aquí atrayéndose, no hay fuerzas que atraigan al electrón. Sin embargo, ponemos un átomo que le falta un electrón. Si se fijan aquí, tenemos 2 cargas negativas y 3 cargas positivas. Significa que esto neto tiene una carga positiva. Entonces todo el átomo, al tener carga positiva, si aparece un electrón por aquí, van a tener una fuerza que atrae al electrón a ocupar esta órbita, ¿sí? Entonces aquí es como un efecto imán. Todo esto tiene carga positiva y este electrón tiene carga negativa, lo va a atraer, va a generarse una fuerza para atraer ese electrón, ¿sí? ¿Cómo sucede esto en la práctica? Pues cuando flotamos un globo contra el cabello o una tira de plástico que se le pegan trocitos de papel, no sé si esto lo han hecho, todos hemos sentido esta tracción en el cabello o en los brazos, los que tienen vellos en los brazos, que a veces sentimos que los cabellos se nos mueven hacia un lado, puede ser por las cargas eléctricas. ¿Por qué? Porque los electrones que están en los cabellos sienten una atracción hacia un material que tiene una carga positiva, ¿sí? Bien, ¿cómo sucede esto? Pues esto siempre sucede al frotar distintos materiales. Siempre, todos los materiales que nosotros frotemos, si son diferentes, un material le va a arrancar electrones al otro material, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros frotamos, nos ponemos un suéter, el suéter que es de poliéster se talla contra el cabello y eso genera que se arranquen los electrones y luego escuchamos chispitas ahí en el suéter cuando nos estamos poniendo una prenda de vestir, ¿sí? Precisamente que los electrones se arranquen de un material y se vayan al otro, esto genera una diferencia de potencial eléctrico. Si estuviéramos hablando de imanes, estaríamos hablando de fuerza de atracción entre un imán y el otro imán que se están atrayendo. Bueno, pues las cargas eléctricas se miden con diferencia de potencial. O sea, hay cuántos electrones se pasaron de un material al otro y se quedaron un material cargado con energía, con un campo negativo, con una carga negativa, y el otro material se quedó cargado con carga positiva, ¿sí? O sea, en uno se fueron los electrones y en otro quedaron los huequitos donde van los electrones, y eso genera pues la fuerza de atracción entre estas cargas eléctricas. Bien, si el material es aislante, estos electrones se atrapan y se manifiesta la carga eléctrica con las fuerzas de atracción entre los materiales cargados. Por ejemplo, la regla que se le pegan los papelitos, o un globo también cargado, se le pegan los papelitos. ¿Por qué? Porque si un material es aislante, no pueden fluir los electrones fácilmente y las fuerzas entre esta carga positiva y carga negativa se siente muy marcado, ¿sí? Bueno, cuando la carga eléctrica es muy grande, la atracción eléctrica hace que los electrones brinquen de un material al otro para neutralizar esta diferencia de cargas, ¿sí? Ya lo dijimos en el suéter. Cuando ustedes se ponen un suéter, se les arrancan electrones del cabello y se van al suéter, pero genera tanta diferencia potencial que esos mismos electrones brincan de nuevo para
para neutralizar esa diferencia de potencial, y se hacen ese brinco, pues es lo que conocemos nosotros como una chispa, ¿sí? Bien, esto genera diferencia de potencial, que es como, pues es como una fuente de energía eléctrica. Tú traes electrones a un lado y tienes la ausencia de electrones del otro lado, y a la hora que fluyen esos electrones para llenar otra vez esos huecos, se genera una diferencia de potencial, diferencia eléctrica, o lo que también se llama voltaje, ¿sí? Hay otra forma de producir una diferencia de potencial eléctrico mediante reacciones químicas, ¿sí? Como las pilas eléctricas. Se pone un ácido con varios metales y se pueden generar una pila. Estas reacciones químicas en las pilas generan diferencia de potencial eléctrico, que también llamamos voltaje. Eso que vimos también a la hora de ponernos el suéter y quitarnos el suéter y escuchar esas chispitas, esas chispas son chispas eléctricas, y al haber chispas eléctricas, pues significa que hay un voltaje. Las chispas eléctricas que suceden entre nuestro cabello y un suéter son chispas que rondan de los 10.000 a los 70.000 voltios, ¿sí? Un día hagan el experimento, pónganse un suéter en la completa oscuridad y van a observar unas chispas bastante bonitas, ¿sí? Hagan este experimento, apaguen la luz, cierren las cortinas, espérense un minuto que los ojos se acostumbren a la oscuridad, se ponen el suéter y luego se lo quitan así hacia adelante, y van a observar cómo de la frente o de la nariz le salen las chispas hacia la tela. Es un espectáculo muy bueno. Vamos a tratarlo de filmar, a ver si nuestra cámara tiene la capacidad de capturar este efecto eléctrico, ¿sí? Bien, pues al formar